pecadora por causa de la doctrina o de la enseñanza que se le lleva. Muchos de nosotros somos, si podemos decir, víctimas de un sistema religioso que salió de Roma, que nos llevaba a un confesionario y hacíamos fila. A mí me tocaba hacer fila así de lado, pegado a la pared, y decirle a aquel hombre que estaba en aquel cubículo las maldades y las faltas de mi carne. Y al hablar de las faltas de mi carne, pues él me daba una receta. Él me decía, bueno, pues rézate 10 Padre Nuestro y Ave María, y tú ves aquellas velas que hay allí, aquello tiene un huequito. Entonces tú le echas por el huequito unas moneditas, y según las monedas que tú le echas son la cantidad de velitas que tú prendes para que se te perdonen los pecados. ¿Cuántos pasaron por ahí? Amén. Pero ¿qué pasa? Que siendo un supuesto teólogo, el que te decía eso, siendo una autoridad y vistiéndose de gala, pues como que se veía un respeto. Y si él decía algo, el pueblo decía amén. Ah, eso es verdad, pues vamos para allá. Entonces, como ovejitas al matadero, íbamos a hacer los 10 Padre Nuestros, las 10 Ave María, prender la velita, y nuestra conciencia se apaciguaba. Pero él estaba tomando en poco el sacrificio de Jesucristo cuando dice la carta a los Hebreos que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. Amén. Entonces, esa enseñanza viene por tradiciones y tradiciones y tradiciones, y en cada uno de nuestros países que están aquí representados, vemos una sinagoga de esa o una iglesia de esa puesta en el pueblo, y el pueblo sigue dormido. El pueblo sigue aceptando esa posición cuando nuestra condición es una cosa y nuestra posición es otra. La condición de tu carne no cambia. Pablo dice que en nuestra carne no mora el bien. Y si no mora el bien, pues entonces la otra cara de la moneda es el mal. Pero ese no eres tú. Ese no eres tú. Tú cargas con esa naturaleza, pero ese no es tu verdadera identidad. Y hablando con el pastor Minaya allá afuera, yo le dije, mira, yo voy por ahí, por ese mismo tema. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Porque estamos ahí. Verso 44 dice así: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Aquí vemos dos cuerpos, ¿verdad que sí? Mira al hermano que está a tu lado, pero no mires el animal. Mira al espiritual, míralo. Mira al espiritual. Y dile, tú estás perfecto. Dile, tú estás perfecto. Dile al espiritual, tú estás perfecto. Tranquilo. Dile como dice Hebreos 12, tú eres un espíritu justo hecho perfecto. Alabado sea Dios. ¿Te atreves a decirle así a un hijo tuyo? ¿Te atreves a decirle así a un hermano tuyo, a alguien, a tu prójimo? Vamos a ponerlo más, a redondarlo. Si tú conoces la gracia, tú le puedes, tú puedes obviar su condición y declararlo lo que es. Un bendecido con toda bendición espiritual. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos a seguir leyendo el verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán,
alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Vamos a parar ahí. Vamos a parar un momentito ahí. Cuando Pablo dice, escribe esto a los Corintios, está diciendo que una vez que tomamos cuerpo, ese es el proceso. Primero el cuerpo y ahí deposita Dios el espíritu. Pero conociendo antes de la fundación del mundo, lo espiritual es primero. Por supuesto. Pero Pablo tiene que bajar al nivel de explicar que en este plano donde estamos terrenal, primero tu papá y tu mamá se juntan, procrean un cuerpo, y Isaías dice, los que sois traídos por mí desde el vientre. Entonces, de ese mundo espíritu o espiritual, traen ese cuerpo espiritual y lo meten en un cuerpo animal. ¡Qué fenómeno! Diga, qué grande es Dios. Entonces ahí tú tienes un cuerpo espiritual dentro de un cuerpo animal. Por eso el animal a veces te muerde y a veces el espiritual lo gobierna. Pero es posible que el espiritual gobierne al animal, pero no por sacrificio, no por obra, sino aplicándole conocimiento, identificando a ese cuerpo animal. Tú puedes gobernar con el espiritual. Si no, Pablo no dijera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro de usted. Eso hablamos hace poco. ¿Dónde está Dios? Usted no vino a la iglesia a buscar a Dios. Usted se trajo a Dios por dentro. Alábalo si puede. Hebreos capítulo 3, verso 5 dice que la casa de Dios somos nosotros. Eso. Y Mateo 6:6 dice que buscamos a Dios en lo secreto. ¿Y dónde es lo secreto? Aquí adentro. Dentro de ti. Tú eres de la misma clase de Dios. Y como tú eres la misma clase de Dios, tú eres impecable. Oye, cuando digo tú, estoy hablando con el hombre, con el cuerpo espiritual. Estamos aquí, ¿me están siguiendo? Entonces dice, verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Diga, yo también. Diga, y yo también. Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo sentado. Tú eres ciudadano del cielo. Así que tú eres celestial. Diga, yo soy celestial. Yo soy celestial. Y el celestial no puede ser hallado en pecado. Ay, pastor, si usted conociera mis dingas y mis mandingas, mis rabietas. Si usted viera cómo me pongo, extra crispy. El animal está supuesto a ponerse extra crispy. Lo puedes gobernar, pero identificándolo. Dice, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Está hablando de los cuerpos, ¿verdad que sí? En contexto está hablando de los cuerpos. Aquí hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El terrenal es temporero y el cuerpo celestial es eterno. Por eso a ti se te dio gratuitamente vida eterna, porque tú eres inmortal. Diga, yo soy inmortal. Dios es Dios de qué? De vivos y no de muertos. ¿Me están siguiendo? Vamos a seguir leyendo por ahí para abajo, como decimos.
dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, dice, pero ese traeremos cuando usted lo busca en el original, dice, hemos traído o traímos. Traímos también la imagen del celestial. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Diga, yo soy incorruptible. A ti no se te puede corromper porque tú eres incorruptible. El que se une al Señor, un mismo espíritu es con Él. Y ahí no puede haber pecado. Yo decía hace poco aquí y en otro lugar que Dios me permitió ir a predicar, que el pueblo judío o el pueblo hebreo era el que tenía conciencia de pecado. ¿Por qué razón? Porque los que tenían que hacer sacrificios constantemente para apaciguar la conciencia de pecado, ¿quiénes eran? Los hebreos. ¿Quiénes eran los que mataban animales? Los hebreos, los gentiles no. Los hebreos estaban constantemente, matando animales para apaciguar su conciencia. Y con todo y eso, dice la carta a los hebreos, que eso no pudo quitar el pecado. Porque el pecado de donde se quita es de aquí, de la mente. ¿Cómo tú te consideras? Pablo dice en Romanos 6, consideraos, que quiere decir piensen, muertos al pecado. Diga, muerto al pecado. Muerto. Tú te tienes que considerar muerto al pecado, no en el pecado. Ciertamente la doctrina de la gracia se aplica para nosotros también, porque nosotros los gentiles fuimos afectados. Esto se escribió hace tiempo, esto no se escribió ahora. Esas epístolas paulinas no se escribió ahora, pero Pablo, siendo consciente, oiga bien, de la influencia que había hebrea, de la influencia judía, haciendo tanto sacrificio y tanta población judía, él le advertía a los gentiles, miren, es por fe, para que sea por gracia. No se pongan a obrar. Ustedes ya están limpios del pecado. Cuando él le escribe a los corintios se lo dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a ese mundo de él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Diga, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Entonces, ¿por qué vemos pastores pasando a la iglesia al frente y diciéndole, los que estén mal delante de Dios, pasen al frente, que vamos a orar? Por su pecado. Aquí no se va a pasar a nadie al frente. Ya tú estás en el lugar santísimo. Ya Él te sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Pero es que yo no vi eso, es que tú no lo tienes que ver. Es que Él fue el que te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tú no te trasladaste, a ti te trasladaron. Pero para eso tú necesitas despojarte del viejo hombre, del terrenal. Cuando Pablo dice despojaos del viejo hombre, no es que tú te quites la ropa y la pongas en un gancho o en el closet. Es en la mente que te tienes que despojar. Tú no estás en Adán, en el primer Adán. Tú estás en el segundo Adán. La iglesia le cree más al primer Adán que al segundo Adán. No, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ven acá, pero es que hay una coma. Ese verso, en Romanos 3, después dice que fuimos, ¿qué? Fuimos redimidos gratuitamente. Por su gracia. O sea que la película siguió rodando.
¿Estamos aquí? Vuelve y mira al espiritual y dile, yo no soy un pecador. Tú sabes que, lo dije creo que la otra vez también, esos concilios que hizo Constantino, esos concilios fue una mafia. Esos 3 concilios, fueron 3. Esos 3 concilios fue para acomodar cómo iban a meterle miedo al pueblo para poder gobernar las masas. ¿Por qué usted, que Constantino qué era? ¿Un emperador qué? Romano. ¿Y dónde mataron a Pablo? Roma. En Roma. ¿Por qué? Porque Pablo era un peligro. Pablo era un dedo en un ojo. Pablo era un chichón. Pablo era un problema para ese sistema que quería gobernar al pueblo y decirle, si pecas te vas para el infierno. Si pecas te lleva pateco. O el diablo. De ahí es que viene la palabra pateco. Porque pateco se refiere, es un refrán español, de un cabro con 4 patas. Y así simbolizaban al diablo en el Viejo Testamento. Entonces, pues, como europeos al fin dijeron, mira, cuidado que te lleva pateco, pórtate bien. Y eso se quedó por tradición. En Puerto Rico lo dicen. Y fulano, ¿dónde está? Se lo llevó pateco. A ti no te va a llevar pateco, mira, a ti te va a llevar quien te trajo, Dios mismo. A ti te va a llevar, oye, a ti te va a llevar el mismo que te trajo a participar de carne y sangre, porque el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si él dice, ángeles, vayan y búsquenme a Fran allí. Y me lo trae con una escolta, como él la pida. Yo la quiero con pandereta. Con plenera. Y música, y 4. Yo quiero fiesta, yo no quiero llanto, como dice la canción. ¿Verdad? Yo no quiero llanto. Tú sabes que estas autoridades o estas arquidiócesis o estos archones se dedicaron por siglos a coger al pueblo y mantenerlo ignorantes, y entonces todo el mundo decía amén, pero la cosa cambia. Porque fueron años y años de ignorancia. Imagínate, la imprenta la hicieron en 1450. Y de ahí para atrás, ¿cómo estaba la gente? Perdido. Tenías que pagar. Si ibas por un camino, pagar. Si tenías una casa, hoy se parece a como estamos viviendo, ¿no? Pregúntale a la hora que trabaja en el peaje. Tienes una carretera, paga. Tienes casa, bueno, es tuya porque vives ahí, pero te la debe al banco. Porque es que eso se viene arrastrando, esa misma mentalidad. Bestia e imagen. Bestia e imagen, mira. Ahí Melqui le puede dar un seminario. Sí. Primera carta a los Corintios, porque es que ese hombre natural, mira lo que le pasa. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Esto lo leímos el otro día, pero vamos a volverlo a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con letra mayúscula, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos va a conceder. No. Lo que Dios nos ha concedido. Ya un hecho. Que Pedro la pega muy bien. Pedro dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo terrenal, dice ahí, lo espiritual a lo espiritual. Ahora mira lo que le pasa, por eso es que la gracia tú no la puedes entender con lógica. Por eso es que se dice que es por fe y para fe. Mira cómo dice, pero el hombre natural, que en el original dice, pero el hombre animal. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Porque qué? Porque se han de discernir espiritualmente o mentalmente. Filipenses 3 también dice Pablo que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. Es con la mente. Con la carne, dice Pablo en Romanos 7, servimos a la ley del pecado, pero con la mente servimos a la ley de Dios. Diga, la ley de Dios. Oye, vamos un momentito a Romanos capítulo 5. Vamos a ser cortos pero concisos hoy. Romanos 5. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, diga, donde no hay ley, no se acusa de pecado o no se inculpa de pecado. Entonces, todos nosotros sabemos que cuando Dios se encarna en un cuerpo judío. ¿Y por qué no pudo ser de otra raza? Tiene que ser un cuerpo judío. Porque, vuelvo y les repito, al que le dieron la ley fue a los judíos. Y lo que te acusa es la ley. Pues Dios en su sabiduría dice, me meto en un cuerpo judío, quito la ley que se la di a los judíos y ya no hay nadie que te acuse como pecador. Exonerado. Tú quedas inocente. Eso es. Diga, yo soy inocente. Tú no puedes tener conciencia de pecado. Si tú has entendido hasta donde hemos llegado, tú no puedes tener conciencia de pecado. Digo, no debes tener. El animal. Sí, porque a veces el hombre animal te lo roba. Te roba y te entra por un oído y te sale por otro. Pero si tú estás aquí, ¿cuántos están aquí? Bendecido. Amén. ¿Cuántos espíritus justos, hechos perfectos, están aquí oyendo la palabra del Espíritu? Ahí estamos. Pues si tú estás oyendo esta palabra, tú sabes que eres inocente. Habían dos pactos. Había un viejo pacto, viejo testamento. Porque fíjate, la palabra pacto en griego es lo mismo testamento que pacto, lo mismo. Había un testamento, había un pacto que se le dio al pueblo hebreo y después vino un nuevo pacto, porque el primero tenía que perecer. El primero era con defecto. Y entonces había que quitar eso del medio porque tenía que seguir corriendo la película.
Fíjate si la gracia de Dios, que dice Pablo en su segunda carta, capítulo 1, verso 9, que la gracia no fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Mira si es poderosa esa gracia que traspasa todos los tiempos y te alcanzó a ti hoy, en el 2014, ahí sentado. Te agarró, el ancla se te metió y no hay quien te la saque. Mira, ¿por qué usted cree que esas bendecidas que yo presenté están aquí? Y ustedes están aquí. Porque es un ancla que te tragaste y ahora no te lo puedes sacar porque te arranca las tripas. Te lleva las costillas en realidad con todo. ¿Cuánto has visto un ancla? Por lo menos en muñequitos, en las películas, en donde sea. ¿Verdad que son dos pullas al revés, dos anzuelos? Trata de sacártela ahora. Trátate, si te la tragaste, eres pescado. Ya te pescaron. Dios con su palabra te pescó. Y aquí el anzuelo no se dobla, ni se parte el hilo, ni se rompe la caña, ni el pescado te vira el bote. Aquí tú estás asegurado porque dice Pablo que tú tienes las arras del Espíritu, las garantías, los anillos. Tú eres, ¿te acuerdas del anuncio que daba en Puerto Rico? Devuelto a casa por falta de sello. ¿Te acuerdas aquello? Digo los de que son de mi tiempo, porque aquí hay mucha gente jovencita. Pues no, a ti no te devuelven, tú vas para el correo celestial porque tú tienes un sello celestial. Y todo eso atravesó. Antes que le dieran la ley a Moisés, todo eso siguió hasta alcanzar. Unos no lo saben, otros lo saben. Para eso es que estamos puestos nosotros, para dar a conocer las riquezas de este misterio. Gálatas capítulo 3. Decía el pastor en el programa el martes, y es muy cierto. Imagínate que nosotros aquí no se ha usado ni un verso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Se pueden usar, no me malentiendan, nos podemos meter en el Viejo Testamento, no quiero que me malentiendan. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que imagínate que estemos con la viuda de Sarepta y estemos con el cojo de la hermosa y estamos ahí con ese círculo vicioso y el ciego le pusieron saliva con tierra. Muy maravilloso eso. La samaritana, El que estaba en el estanque, que tuvo 17 años allí, y en la soberanía de Dios, bueno, se te llegó en el año 17, se te llegó la hora. Está bien, tremendo, eso trae también una revelación, puede traer una revelación, pero el evangelio no está ahí, porque la escritura llegó hasta Juan, pero después cuando Cristo resucita llega el evangelio, y cuando llega el evangelio la cosa cambia, como dicen en el campo. La cosa cambia porque entonces luz para revelación a los gentiles, se le dijo a Pablo. Ahora viene revelación, ahora Pablo se lo dice a los Gálatas, le dice, un momentito, el evangelio enseñado por mí no es por hombre ni de hombre, esto no es cuestión de seminario, y si usted quiere ir al seminario vaya, pero esto no es por hombre ni de hombre, esto es por revelación de Jesucristo mismo. Yo no quedé ciego para la pelea por 3 días por gusto. A mí me dieron un azote, dice Pablo,
que me cambiaron la ruta a 360 grados. Gálatas 3. Aquí vamos a confirmar lo que acabo de decir. 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fueran judíos, fueran griegos, fueran japoneses, boricuas, dominicanos. Creyentes. Quiere decir que la Escritura hasta la cruz lo encerró todo bajo pecado. Y la Virgen María estaba en pecado. Y José en pecado. Digo, en conciencia de pecado. Porque Pablo para mí Pablo escribió hebreo, pero lo escribió Dios, que es más importante. Sin testamento, sin la muerte del testador no hay testamento. Entonces, cuando el testador muere, resucita, entonces ya no había nada encerrado bajo pecado. Ya se quitó eso del medio. Pero tú te lo tienes que quitar, tú que estás sentado ahí y yo que estoy con esta barquilla aquí. Tenemos que nosotros saber aquí, oye, que no somos pecadores. No porque cualquiera venga por ahí a decirte, ni acusarte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Ya Él justificó. Ya eso se llevó a cabo. Hay un verso que va con lo que le dije ahorita de los hebreos y de los judíos, que está en Gálatas 4:4, que dice: porque Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, redimió a los que estaban bajo la ley. A ti no te redimió, a los que estaban bajo la ley. Ahora, si tú vas a una iglesia legalista y tú eres instruido con doctrina legalista y de ley y viejo pacto y Ezequiel, que el hombre que pecare ese morirá, y por ahí para abajo, y te meten ley, viejo pacto, tu mente también se ve así. Te ves en pecado. Te ves en condición y no en posición. ¿Aló? Ciertamente tú tienes que cuidarte del animal. Como dice la cancioncita, ¿verdad? El aguijón te va a picar, pero no te dejes, trata de gobernarlo. Ay, que te gobierna, te quiere gobernar por muchas áreas. Sí. Hay gente que llega al culto, que cuando llega aquí, por lo menos aquí alabo a Dios, porque vengo de una que me pasó en casa. Saliendo de casa para el culto se me formó la pelotera ahí en casa. Y el animal se me levantó. Alaba lo que Él vive. Pero entonces viene Dios en su consolación, en su sabiduría, y te trae un mensaje como este para consolar. Amén. Gloria a tu nombre. Y decirte, tranquilo con el animal. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Vamos a un momentito, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Dios es buenísimo.
Dios consuela los corazones. Santo. Mira cómo Pablo habla de este pacto que pereció. Y dice así, vamos desde el 7, porque es que es mucho. Pero 3:7, 2 Corintios 3:7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Y por qué había de perecer? Hemos dado evidencia que la ley es la que te acusa. Y dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación representa al celestial y el ministerio de condenación, como es ordenanza para la carne, tipifica el terrenal. Diga, yo estoy en el ministerio de justificación. Y no por tus propios méritos. Oye, como le llaman a esa ley, ministerio de condenación. Eso dice, sacude zapato viejo. Sacude zapato viejo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿En cuál respecto? Que no te justifica. Que no te justifica del pecado. ¿Entiendes? Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo, diga un velo, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hasta Moisés dijo, no me miren, que esto es candela. No me miren ni el rostro, no pongan la vista en mí, que va a venir otro, que va a tomar el cuerpo, que es Dios mismo, y los va a redimir de esta maldición. Y ahí caemos en el segundo Adán, en el celestial. Ahí es que usted está ubicado, ahí es que usted está posicionado, ahí es que usted se ve, ahí es que tú ve a sus hijos, ahí es que usted ve todo alrededor y lo ve mejor ahora, ¿verdad que sí? Antes usted tenía un velo, te contraía un muchacho. Esta muchachita no me obedece. Y es verdad. No estamos diciendo que no. Estamos llamados a obedecer, porque cuando no obedecemos a nuestros padres, pues vienen situaciones. Porque usted no es papá por casualidad. Hay hijos que no. Anda, ahora que viene. Anda. Hay hijos que no se dan cuenta que sus papás son sus papás, si se puede decir así. Como que no caen en cuenta. Y dice, oye, pero es que él es papá mío, pero no es por casualidad. No es porque él quiere enseñorearse de mí. No es porque él quiere manipular mi vida. Es que él me quiere ayudar para que no me dé tantos tropezones. Alábalo si puede ahora. Ay, esto corre para nosotros también. A veces nosotros la embarramos bien embarrada. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar? Alábalo si puede también. Esto corta para los dos lados. Porque la Biblia también dice, y Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos. Ah, esto corta para los dos lados entonces. Sí, corta para los dos lados.
Bueno, nos dimos un leve desvío ahí, pero yo tengo que obedecer, ¿verdad que sí? Esto es necesario también. Pues, fíjate que eso era algo que había que abolir, que tenía que perecer. Eso era una condenación porque era ordenanzas para la carne y la carne para nada aprovecha. Rapidito, Romanos 6:14. Vamos a darle rapidito ahora para terminar. Yo quería terminar más rápido, pero... Ya. Amén. Santo. 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Amén. Bajo la gracia. El pecado no se puede enseñorear de ti porque tú estás bajo la gracia, bendecido. Amar y nunca. Qué fuerte Cristo. Amar y nunca. El Señor tuyo se llama Jesucristo. Amén. Santo. Fuera de DT. Mira, cuando Pablo explica esto, como es con la mente, es sabiendo esto, pues entonces todas las obras cesan. Entonces tú te encuentras como muerto. ¿Verdad que sí? Tú estás muerto. O sea, tu cuerpo muere. Y es verdad. Vamos a leerlo un poquito antes. Desde el 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? Sin pecado. Aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Que ya Él nos resucitó, para que lo sepan. Sabiendo esto, es que lo tienes que saber, no es hacer. No dice haciendo esto, dice sabiendo esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mira, el animal lo crucificaron. ¿Tú no sabías que el animal lo habían crucificado? Ay, sí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido o fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ahora viene la buena, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oye, ese hombre animal que peca, ya se murió, se lo llevó Chacumbele. Entonces tú has sido justificado del pecado porque al animal lo mataron. ¿Y cómo me ayuda esto, pastor? ¡Ja! Que sí te ayuda. Bueno, Jesús dijo en los días de su carne, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si morimos con Cristo, verso 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora viene el verso tuyo. Mira, trágatelo. Como un ancla. El verso 11, trágate el ancla. Verso 11 dice, así también vosotros, ahora va para ti. Así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más claro? Más claro no canta un gallo.
Esa señala que me tira el bendecido ahí, me parece un cacho de la llave. Curva, quiero un cambio ahora. Yo lo gozo, yo lo gozo. Pero imagínate si te traen a memoria. Vamos a terminar 3 versos más. ¿Está bien? ¿Usted me lo da? ¿Usted me lo da? Aunque le rompa la cosa esa, ¿verdad? Amén. Hebreos 10:16. Vamos a terminar con esto. Hebreos 10:16. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Mira el consuelo para ese pueblo. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ay, ay, ay. Pondré mis leyes Ay, ay, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y quién es el que te recuerda los pecados entonces? Pues un predicador sin conocimiento. Sí. Porque no es el viento. Cuando Pablo habla del príncipe de la potestad del aire, la gente cree que es el diablo. Y Pablo lo que está hablando en Efesios era que había unas doctrinas en los aires. Que dice los principados y los potestades, la gente cree que son diablos y demonios. Principados y potestades en el griego quiere decir los archones, las arquidiócesis. ¿No te suena esta palabrita? Arquidiócesis. ¿No te huele a como a... Allá. Ah, mira, alguien lo dijo por ahí. Nosotros amamos a nuestros hermanos católicos. ¿Sabe lo que nosotros queremos hacer, verdad? Salvarlos. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes. Son creyentes. Lo que pasa es que salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Es que esto para el hombre animal, leímos ahorita, que es locura. Pero entonces para nosotros es locura, pero es de la buena. Dile a su hermano: bienvenido al manicomio de gracia. Ah, para que lo cure. Eso es locura, porque locura. Está buena esa, está buena. De que locura. Locura. Bueno, a mí me curó y a ti no te curó. De hecho, te curó de espanto. Gracias sin culpa. Los únicos locos entendidos son locos entendidos. No tiene nombre. Y entonces, en ese verso 16 dice que él iba a poner las leyes en nuestros corazones. Pero ¿cuál ley es la que viene entonces después? Porque ya la ley de Moisés la quitaron. Pues mira lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8. Vamos a terminar con 2 versos. Este y otro más. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿dónde? En Cristo. ¿Y cuánta gente está en Cristo? Todos los que están después de la cruz están en Cristo. Unos lo saben, Y otros no. unos conocen la herencia y otros no lo conocen. Como el elefante. ¿Se acuerdan del elefante que lo amarraron en una estaca? Desde chiquitito lo amarraron en una estaca. Con una estaca de hierro y una cadena. Pues, y llegó a grande y ese elefante ahí se acostumbró a la cadena. Y un día el domador le quitó la cadena y todo y lo dejó libre y el elefante se quedó al lado de la estaca. Y el domador dice: pues usted no sabe que está libre, que puede caminar por ahí a comer maní por lo menos. Y hay mucha gente así que no saben que están libres del pecado. Porque tiene la estaca. Y se quedan al lado de la estaca. Se creen que tienen la cadena. Pero dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al animal, no piensan